Gracias por continuar con nosotros y saludamos a Henry Cucalón, asambleísta. Muy buenos días y qué gusto que nos acompañe en otra ocasión aquí en Élite Noticias. Bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días, un verdadero gusto compartir con ustedes, un saludo a toda la audiencia. Precisamente, abogado, estábamos recordando que ya se cumple un año desde que llegó el primer caso confirmado de COVID-19 a nuestro territorio y dentro de eso, pues todos los temas de preocupación nacional que obviamente tienen en vilo al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, aunque él ya se fue de nuestro país, presentó su carta de renuncia y ahora lo que queremos conocer es qué va a pasar con estas solicitudes de juicio político que se presentaron en la Asamblea Nacional. Por favor, coméntenos. La gestión del exministro ha sido nefasta y representa la política de salud del régimen. Cuando uno ejerce control político, lo hace hacia las ejecutorias del presidente de la República, en la persona de su ministro de Estado. Ahora bien, producto del pésimo e indolente manejo de la pandemia, que tiene como punto final, no de partida, el viciado proceso de vacunación, se le presentó un proceso de juicio político al señor Ceballos, para que rinda cuentas al país, a la nación, que explique a la ciudadanía cuál ha sido su accionar. En una actitud que refleja cobardía e irresponsabilidad, ha renunciado. Pero esto no quiere decir que el proceso político de fiscalización no continúe. De hecho, recordemos que la Constitución establece que hasta un año después de culminada o terminada la gestión de un funcionario público, en este caso un ministro de Estado, existe responsabilidad política. Es decir, el juicio va a continuar para buscar ya no la destitución, sino la censura del funcionario. Y en la práctica, la censura a la política del régimen en materia de salud ejecutada por el exministro de Estado. ¿Cuáles son estas causales para que pueda especificar, abogado? Porque hay muchas cosas de las que se acusan al exministro de Salud, por ejemplo, también como los carnés de discapacidad emitidos a personas que no deberían haber estado en la lista, el tema de la vacunación, además por la pérdida de los cadáveres, que es un tema del que se tienen pocas respuestas o nulas. La causal constitucional es el incumplimiento de funciones. Se particulariza en el manejo de la pandemia. Hay dos procesos, hay dos juicios que se van a unificar en la Comisión de Fiscalización, valga la precisión. Se refleja, se condensa en el mal manejo de la pandemia. Y eso tiene una serie de aristas. Desde que este señor culpó a los médicos de haber llevado el COVID a los hospitales. O sea, este señor ha tenido un glosario en general, sin qué decir pues la falta de empatía con la crisis, con lo que ha vivido el pueblo ecuatoriano, con el dolor, con la tragedia, con la pérdida de sus familiares, por la falta de acceso a medicina, por haber mentido de la cantidad de vacunas que se tenían que tener. Ahora bien, ya en el juicio, en el proceso, en representación de la ciudadanía, se abarcan muchísimos temas en la práctica, porque esto es un debate, más allá de las formalidades jurídicas. Y ahí estará evidentemente el tema del abuso de los carnets de personas con discapacidad que le llegaron a quienes no tenían que llegar y quienes sí lo necesitaban, lastimosamente lo siguen esperando. El tema del manejo de los hospitales, tanto en manejo de corrupción económica como de reparto político y muchísimas cosas más que, como le dije en un principio, engloban una política errada, a decir a todas luces, que ha mantenido el gobierno nacional en materia de salud. Doctor Cucalón, como siempre, bienvenido a Élite. Y mi pregunta va casi siempre a lo que piensa el ciudadano común y corriente. Muerto el perro, terminó la rabia. Entonces, capaz que el gobierno piensa así. No solamente que renuncia al ministro de Salud, sino que se va de viaje. No se sabe para dónde. Y ya con eso el gobierno nacional da por descontado de que van a seguir presionándolo
porque ya tiene un nuevo fusible, porque a los ministros a veces lo ponen como fusible, si revientan, lo sacan y vuelven a poner otro, pero sigue el mismo carga de electricidad que pasa por la misma línea, es decir, tal vez cambiamos de ministro, lo censuramos, pero la misma línea de conducta se va a mantener en el Ministerio de Salud, indiferencia, contratos, no hay un plan de vacunación, no hay una lista para vacunar a las personas con prioridades, es decir, la conducta va a seguir. En algo concuerdo con usted, Boris, ¿cómo está? Ya el nivel de desgobierno que tiene este régimen va a ser casi imposible que se pueda remediar en los menos de 3 meses que le quedan de gestión, porque ha sido una marca, y la marca viene desde arriba, del presidente de la República. Pero esto no puede servir de consuelo para no establecer las responsabilidades en lo que a nosotros respecta a políticas. Por eso se debe sancionar políticamente al gobierno, en la persona del exministro Ceballos. Eso tiene que quedar claro. La ciudadanía se ve representada en este caso en la Asamblea Nacional y hay que ponerle, obviamente, otro a este tema desde el punto de vista político. Esto sin perjuicio, Boris, de las investigaciones de carácter penal que lleve la justicia, en este caso la Fiscalía, si ha habido abuso de confianza, si ha habido actitudes fraudulentas, eso es en materia penal, que también creo que debe ser investigada. Para variar, es una irresponsabilidad, no vale la cara al país, y en términos morochos haberse jugado para no afrontar y mirarle al pueblo por las omisiones y comisiones que se han dado en el ejercicio de sus funciones. Entonces, no por el hecho que este gobierno está por salir, este gobierno no ha atinado a nada, es, reitero, un desgobierno a carta cabal, significa que vamos a estar con los brazos cruzados, cada uno en su competencia. Nosotros censuraremos la política del régimen en materia de salud para que quede así registrado y establecido ante la historia, y la parte penal, la justicia tiene que seguir avanzando en las investigaciones de cómo ha sido esta novela de la falta de transparencia en vacunación, los vacunados VIP, donde hemos visto, gracias a la información en todos los países donde esto ha ocurrido, ha sido un escándalo, menos en Ecuador, donde el gobierno se la ha querido pasar de vivo. Ahora, y esta viveza, si me permite, Adrianita, esta viveza adelante. No solamente está en el Ministerio de Salud, sino en las penitenciarías que nos dejaron una huella enorme de horror y terror en la ciudadanía. Es decir, la Asamblea también tiene que aplicarse, no solamente, hay muchos ángulos, muchas aristas donde el gobierno tiene grandes debilidades, por decirlo menos, pero también en las cárceles. Ahora todo el mundo debate las cárceles porque ya hay 80 y pico de muertos, etcétera, etcétera. Hay un desgobierno, las mafias están en las cárceles, las mafias controlan el gobierno, las mafias controlan todo. Ya estamos haciendo otra novela, y la Asamblea Nacional es donde debe salir a pedir respuestas también por ese desgobierno en las cárceles. Bueno, esa es una crónica anunciada. Recordemos que tenemos bastante tiempo atrás de esto. Las emergencias no funcionaron para nada. Se refleja un grado de descomposición total por falta de autoridad, por falta de liderazgo, por falta de una política pública clara. ¿Me explico? Y obviamente las cárceles se les fueron de las manos. Las cárceles siempre han tenido problemas, no creamos que es de ahora. Pero lo que ha sucedido es inédito. Ya la corrupción llevada a grado sumo. No hay ningún control. Quien controlan, como usted bien lo ha citado, son las mafias, no el Estado. El Estado perdió el control. Es un Estado fallido en ese sentido. Pues bien, en lo que a la Asamblea respecta, el día de hoy, en pocas horas, van a comparecer todas las autoridades que tienen relación, desde el Ministerio de Gobierno, entre otras, que tienen relación con el tema del manejo carcelario y con la seguridad pública en general. Sobre eso tienen que rendir cuentas y sobre eso se establecerán ciertos procesos. Recordemos que la Asamblea Nacional, el Congreso de la República, sanciona y fiscaliza y censura y hace juicios políticos a los ministros de Estado, no a los jefes de cárcel, ¿no? Aquí hay un nivel de lo que se llama responsabilidad política. Todo lo demás es de carácter judicial. Me explico, porque nadie está por fuera ni por encima de la ley y todos somos responsables de nuestro acto. Pero siempre es importante diferenciar cuál es el control político que se da a nivel jerárquico superior, a nivel de los ministros de Estado y presidente de la República, de otro tipo de funcionarios, y lo que es la materia de carácter penal. Hoy en la mañana recibimos esas comparecencias.
tenga la seguridad. En nombre del pueblo ecuatoriano, nosotros haremos velar por ese interés público, que esto se corrija, se sancione política y administrativamente a los responsables y también en materia penal. Lo importante, esto no es de un solo día. Esto es un proceso de reinserción de lo público, del Estado, de lo que se llama la política pública de seguridad, del manejo de los centros de rehabilitación. Me explico que si bien hay personas que deben estar ahí porque están sentenciadas, más allá que hay una sobrepoblación carcelaria en prisión preventiva, todo el mundo, sin perjuicio que ha perdido sus derechos de ciudadanía, al ser castigados por el cumplimiento de un delito, no han perdido su derecho a tener derechos, entre los cuales está su acceso a los derechos humanos. Abogado, al parecer tienen bastante trabajo en estos últimos meses antes de que finalice su periodo, porque también hubo solicitudes de juicio político para el ministro de Trabajo Andrés Ich. ¿Qué ha pasado con eso en cuanto a la aplicación de la ley humanitaria? La ley humanitaria, que fue un zarpazo a derechos de los ciudadanos y principalmente los trabajadores. Pues ese juicio ya se está sustentando en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ya se están recibiendo las respectivas comparecencias y yo asumo que en unas 2 semanas más, 2 a 3 semanas, ya estaremos máximo en el Pleno de la Asamblea. Yo comprendo que, una vez más, lo que se va a censurar es la inefable política laboral del régimen, que no ha atinado es ni una. Es la persona del ministro de Estado. Quisiéramos que todo sea más rápido, pero hay procesos que cumplir, hay formas que cumplir. Y si usted eso le suma la absoluta complacencia, por no decir alcahuetería, que ha tenido la primera autoridad en la Asamblea Nacional para manejar los tiempos en el control político, solo para citarle un ejemplo, a mediados del año anterior, 5 juicios políticos se presentaron al ministro de Finanzas Richard Martínez, uno propuesto por la bancada social cristiana. Junio lo calificó el CAL a finales de septiembre, 22 de septiembre, si hermano me encanta. ¿Sí sabe cuándo ha llegado a la Comisión de Fiscalización? Nunca. Lo sigue teniendo guardado para manejar los tiempos. Tuvimos que cambiar la ley para ponerle plazos perentorios al presidente para que no se guarden en la gaveta las solicitudes de juicio político. Han manoseado ese tema para ayudarlo al señor mientras ahora está trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, valga la precisión, la declaración histórica, de forma ilegal, incumpliendo la Constitución de la República, que prohíbe hacer lo que se llama puertas giratorias. No puede ser ministro de Estado un día y al día siguiente estar en la contraparte. Un contexto de sentido común, no hace falta la Constitución, hasta por delicadeza. Pero esto se ha perdido justamente, lastimosamente, en el sector público. Así que está encaminado el juicio político del ministro de Trabajo. Una vez que se presente el informe de la Comisión de Fiscalización, automáticamente se activa el del exministro de Salud, porque esa es la secuencia de carácter legal. Y ya que se conocen los resultados de los legisladores electos para el próximo periodo, y se conoce también ya cómo se conforma la Asamblea Nacional, ¿cuál sería su lectura al respecto, abogado? ¿Podría ocurrir lo mismo, este problema que usted acaba de indicar de los tiempos que no se cumplen y ahí nos quedamos todos esperando alguna ayuda, alguna solución? Bueno, si ya no es un tema de carácter legal, es un tema de conducta humana, es un tema de consecuencia, es un tema de un compromiso entre el legislador, todos, y el presidente o presidenta a la cabeza de la legislatura con los ciudadanos y con el deber ser. Ya la voluntad no se legisla, ese será ya el colmo de lo que pasa en una sociedad. Asumo, espero que los nuevos asambleístas vengan con otros bríos, sí, que sepan y estén conscientes de que sin perjuicio de que van por un partido, por una corriente política, se deben al pueblo ecuatoriano, se deben al interés general y que el proceso de fiscalización de este régimen, el que está por terminar, debe continuar en la siguiente legislatura, sin perseguir, jamás, pero sí estableciendo responsabilidades, porque no va a ser posible que lo saquen barata políticamente hablando con todo lo que ha sucedido, con todas las fallas, con todas las omisiones, con toda la ineficacia, con toda la indolencia, y si se hallaren casos de corrupción, que la justicia sea implacable en la persecución, ahí sí, de delitos y no personas. Don Henry, si me permite, sobre todo, usted acaba de hacer un avance sobre la proyección de la próxima asamblea, pero la preocupación de los ciudadanos es que si esta asamblea donde
peleó por la independencia, por decirlo de alguna manera, de los poderes políticos externos hacia los internos, no tuvieron esa coherencia de lo. Parece que se congeló la imagen de Boris, tuvo una falla en su conexión. Y dar Boris, ¿podría repetir su pregunta? Porque se congeló por un momento. Sí. Ya. Don Henry, no sé si me escuchó, pero voy hacia su proyección de la Asamblea Nacional. Si estos 4 años, donde tuvimos una pelea interna para separarse unos del correísmo, otros para supuestamente llegar hacia el morenismo, y no tuvimos una asistencia total en la Asamblea Nacional, ¿qué le hace suponer al ciudadano común y corriente que la próxima Asamblea, más dividida, más dispersa, con más conflictos políticos e intereses propios, pueda ayudarnos a resolver los problemas, primero de la pandemia, del trabajo, de evitar la corrupción? Varios temas, Boris. Quien maneja la economía es un régimen. La Asamblea y las leyes no dan empleo. Facilitan o pueden perjudicar en materia legislativa dependiendo cuál es la acción gubernamental. Así es. Valga la aclaración. Yo sé que en campaña los legisladores, yo he sido muy cuidadoso en las dos mías de prometer o comprometer cosas que no están en sus competencias, en sus atribuciones. Valga la presión, eso no es correcto. Nosotros estamos para legislar y para fundamentalmente fiscalizar el paso final, es ejercer el control de la acción de gobierno de carácter permanente, que muchas veces es concurrente y preventiva. Soy un hombre que ha estado vinculado a la información muchísimos años. He visto cómo en Estados Unidos casi nunca hay juicios políticos, salvo Trump, 2 en el mismo periodo, pero usted ve cómo los ministros de Estado, los secretarios de Estado comparecen permanentemente en las comisiones del Congreso y del Senado. Sin necesidad de acusarlos de titulares, para corregir o para ver cuál ha sido la ejecución de una política de Estado. Entonces, eso va a ser ineludible con relación a la próxima Asamblea en el gobierno que está por fenecer y el gobierno que está por nacer. Eso es sine qua non, eso va de una, por así decir. Ahora bien, el hecho de que la próxima Asamblea nadie tenga una mayoría absoluta por sí sola puede verse como una oportunidad, justamente para poder ejercer el control político y no para cubrir las espaldas. Porque lo que usted ha señalado es que en el actual periodo, en este actual, que es el último mío, hubo una mayoría que al inicio del periodo legislativo se perdió, y perdió norte, inclusive si yo ya he tenido diferencias con ellos, y se pasaron en una pelea intestina entre ellos, cuando el país, el Ecuador, es mucho más que una disputa entre correístas y excorreístas. Pero eso sí, embarró mucho el ejercicio legislativo. Sin embargo, se pudo salir adelante en muchísimos temas, también en materia de fiscalización se hicieron cosas también importantes, pero asumo y espero que esta nueva legislatura no se repitan los errores, que cada uno consecuente con su pensar y con lo que ha adquirido como compromiso con el pueblo, vaya y lo ejerce sin temor ni favor alguno. Gracias, abogado.